O rabashata rabakanda. O rababasaya rabashada rabakendai. O ribibikenda rabashata rabakandare. ¿Están viendo lo fácil que es? Yo también puedo inventar lenguas, escribirlas y aprendérmelas y decir de que yo hablo en lenguas, pero de verdad yo no hablo en lenguas. Sencillamente porque ya las lenguas cesaron. Y estas personas escriben sus lenguas quizás en sus casas o las practican y las sacan al público para creerse más espirituales que los demás, para tener a otros bajo su autoridad y supuestamente bajo su paternidad. Pero detrás de esas falsas lenguas y de esa supuesta espiritualidad hay un interés escondido. Sí, crea que es así. Hay un interés escondido. Todo eso tiene un interés. Por eso es que nosotros tenemos que ser investigadores, corroboradores y repetidores de la palabra santa de Dios. Ya es su trabajo descubrir cuál es ese interés y por eso va esta explicación. Aviso importante. Si quieres comentar nuestro video, por favor, se requiere que lo mires hasta el final. De no ser así, ignoraremos tu comentario. Gracias. Esto está casi a la puerta. Eso viene de una cachetada del espíritu. Comencemos por las lenguas angelicales. El apóstol Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 13 versículo 1: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El apóstol Pablo menciona la posibilidad de que hablara no solamente en las diferentes lenguas o idiomas de los hombres, sino también de que hablara en las lenguas o idiomas de los ángeles. No hay duda de que los ángeles se comunican con Dios entre sí, y en algunas ocasiones se han comunicado con los hombres. Siempre ha sido en el idioma de los hombres a los que hablan. No hay ningún caso en el Nuevo Testamento de hablar en lenguas de los ángeles. Pablo solo menciona la posibilidad, no que él lo hiciera. No obstante, en tiempos modernos, cuando se presenta la verdad de que las lenguas son idiomas, de repente las personas afirman que lo que hablan hoy son lenguas angelicales. Y si así fuera, no las podrían hablar frente a otras personas, ya que ningún humano entiende el idioma de los ángeles ni sabemos más al respecto. No existen dos tipos de dones de lenguas, porque el don que se menciona en Hechos capítulo 2 es el mismo que se menciona en 1 Corintios 14, ya que el término griego es el mismo, glosa, que significa lengua o idioma. Además, los falsos ministros dicen que si uno quiere ser un cristiano espiritual, ha de buscar el bautismo en el Espíritu Santo y seguidamente hablar en este tipo de jerga pentecostal que hacen pasar por el don de lenguas. Eso es una burda mentira anticristiana. ¿Por qué? Porque en la escritura no existe ningún pasaje que diga que los cristianos debemos buscar un bautismo en el Espíritu Santo como segunda experiencia. El apóstol Pablo dijo bien claro que hemos sido bautizados por un mismo Espíritu en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12 versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuál fue el verdadero don? Fue la xenoglosia, del griego xenos, que significa extranjero o extraño, y glosa, que significa idioma. Fue un fenómeno paranormal que corresponde a la habilidad de poder hablar o escribir un lenguaje no familiar para un individuo.
no solamente hablarlo, sino también escribirlo. En Hechos capítulo 2 hace mención de este impresionante don, y por eso desde el versículo 7 hasta el versículo 8 dice que todos estaban atónitos porque les oían hablar en sus propios idiomas. Dice así la palabra de Dios, en Hechos capítulo 2 versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cuál es el supuesto don de la iglesia cristiana? Es este, glosolalia. Es la vocalización fluida de sílabas sin significado. Por sus frutos los conoceréis. 1 Corintios capítulo 14, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Entonces, ¿por qué este supuesto don si carece de significado? Pues fácil, porque no es ningún idioma, es algo inventado. Las lenguas no son un arma para pelear contra los demonios. Eso es mentira. La Biblia nunca menciona que las lenguas se deben usar para hacer guerra espiritual contra los demonios. Pablo lo dijo bien claro en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Para qué eran los dones espirituales de la iglesia primitiva? Muy claro lo dice la Biblia. Romanos capítulo 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vamos a explicar 1 Corintios capítulo 14, ya que hace mención del don de lenguas, o mejor dicho, del don de idiomas. La ciudad de Corintio era muy conocida por su ubicación. Era una ciudad en la cual llegaban muchos extranjeros. Era una ciudad llena de mucha maldad. Los ciudadanos le rendían culto a la diosa Afrodita, mejor conocida como Venus, que era la diosa del amor. Su templo estaba ocupado con 1000 mujeres, y los que visitaban el templo pagaban grandes sumas de dinero para rendirle culto a la diosa de la lujuria. Era una ciudad muy idólatra y llena de mucha lujuria. 1 Corintios 14. ¿Cómo se explica? En los versículos anteriores, Pablo los exhorta por pleitos, contiendas e inmadurez espiritual. Pero en Corintio habían tradiciones de ritos hablando lengua de los dioses. Al mezclarse el don real con las lenguas paganas, era muy difícil poner orden a distancia. Pero Pablo sabiamente asume la creencia de los corintios, debatiendo con lógica desde su punto de vista, y por eso en el verso 28 dice que si no hay intérprete, que se calle. Así lo dejó en claro, porque si fuera un idioma real, el tal pudiera interpretarse. Una gran cantidad de cristianos tienen la idea completamente falsa
de que la verdadera espiritualidad es algo que elude el intelecto y actúa misteriosamente en el alma, pues esa opinión tiene más en común con el hinduismo que con el verdadero cristianismo. El cristianismo genuino no es antiintelectual. No creemos que la mente sea un detrimento a la espiritualidad. De hecho, creemos que la verdadera espiritualidad consiste en ser transformados y renovados por el espíritu de nuestra mente. Efesios capítulo 4, versículo 23. En estas prácticas de este supuesto don, la idea de la inteligencia se debe apagar mientras buscamos alguna forma de éxtasis espiritual, mental y aislada. Es una noción totalmente falsa. Si esa es su idea de espiritualidad, entonces usted puede también juntarse con las turbas que están en el templo de Kali en Calcuta, en la India, que han hecho precisamente eso. Han apagado sus mentes en la búsqueda de euforia espiritual.